Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Nosotros estamos entonces mirando profundamente todo lo que el Señor nos regala, todo lo que el Señor nos da en el día a día. Y ahora nuestro estudio bíblico nos invita, ¿verdad?, desde la teología de San Mateo, a mirar este capítulo 2, de lo más profundo, desde lo esencial en donde nosotros nos encontramos. Fíjense que aquí hay un problema, ¿verdad? Un problema muy grave con Israel, decíamos en el curso anterior. Sería interesante que volvamos a escuchar, volvamos a mirar, siempre lo van a encontrar en las redes, que Israel tiene la luz, que Israel entonces es capaz de señalar la luz, pero por otra parte se quedan simplemente con esas viejas profecías, que esas viejas profecías ciertamente no es mirar lo caduco, sino que entender lo que el Señor estaba queriendo y estaba ofreciendo a su pueblo y que sigue siendo presente, que sigue siendo entonces estando en nuestra propia realidad. Necesitamos el ser renovados por Dios. Y entonces aquí nosotros decimos, ¿dónde está Jesús? Con él también, con Herodes. Y también con Jerusalén decimos, ¿dónde está Jesús? Somos capaces de indicar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no mira dónde está Jesús. Dice simplemente en dónde se encuentra el Señor. Es decir, como que les decimos a los demás, bueno, tapejó pejeca. Vayan y después infórmense en todo caso. Y después avísenme. Yo también voy a ir a adorarlo. Pero famoso, eso es lo que nosotros decimos, eso es lo mismo. Terminologías de una o de otra manera que hoy usamos, estamos diciendo lo mismo que hace 2000 años se pone aquí en boca de Herodes y en boca de toda Jerusalén, ¿verdad? La montaña de Sión, conocida así de esta manera, hoy entonces no es capaz de adherirse o no es capaz de mojar la camiseta por su Salvador. ¿Por qué? Y porque llegó, de cierta manera, vamos a decir así, entre comillas, llegó simplemente a aquello que le gusta a él, lo que le conviene. Llega entonces él mismo
a estar en una situación en la que dice, bueno, yo me encuentro aquí, yo me encuentro ante esta situación y listo. ¿Por qué ustedes van a mover las otras cosas? No se puede, ¿verdad? No se puede, por favor. Ya dijimos ya anteriormente en los otros cursos, ¿verdad? Pero volvemos a repetir, porque me gusta esa frase. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Ahí me pones amigo. Y entonces, por favor, no vengas aquí a decirme lo que yo tengo que hacer, porque yo ya sé todo. A ver, estoy en mi mundo, estoy en mi reino, estoy en esta situación en que yo me complazco con las cosas que yo estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante. Entonces, Herodes y Jerusalén es capaz de decir dónde está Jesús, pero no mira, no se acerca a venerarlo, no se acerca a venerarlo. Es como decir, ¿verdad? Yo algunas veces me voy, cuando me invitan, país, yo me la capilla de país, que estoy haciendo ahí, porque hay tantas capillas, ¿verdad? Por todas partes. O porque el país está enfermo, o porque el padre no puede, tiene alguna actividad, o porque está de vacaciones, en fin. Hay de todo, ¿verdad? Y entonces ante esa situación, país, podés venir a suplir, país, podés venir a ayudarnos, país, podés venir entonces a compartir con nosotros, ¿verdad? Y entonces te muestra dónde queda el camino. Ya poniendo, móvil a tu página, móvil a la capilla. Entonces la gente, sí, país, Pepe, yo les a Pepe, lengua jeta, Pepe, oína la de capilla. Pepe oína la hora de capilla, ¿verdad? Diciendo, ahí se encuentran. Andei con orejota hina, entonces yo aprovecho ahí y pregunto. Andei con orejota hina porque se llama hina. Ahajibi. Hasta ahí nomás. Ahajibi, ¿verdad? Y claro, porque estarlo en dirección opuesta quiere decir que es otro lado hina. O jugar vóley, o ya por otra cosa, ya, porque ahora ahí se encuentra porque se areco la sea japona, no la de yara hoy botar hina o yerurese, no, se con la cosa fuera. Interesante eso, es verdad. Entonces, lo que sucedió hace 2000 años es entonces lo mismo que sucede hoy. Tal vez con nuevas formas, ¿verdad? Con nueva literatura, con nueva forma de decir. Pero eso mismo tenemos que tenerlo en consideración y es importante, ¿verdad? Porque sabemos dónde está Jesús, no miramos verdaderamente dónde está Jesús, no nos comprometemos y mucho menos nos acercamos a venerarlo. Es decir, no nos mueve mucho para acercarnos y decir, yo necesito de la fuerza y de la gracia de Dios. Señor, y tranquilo. No hay que entonces puedo hacer mi camino, puedo hacer entonces mi vida, Alan de platamino, upepegatu, mucho más todavía. Yo no digo luego solamente porque tenemos mucha plata, ¿verdad? Pero si tenemos riquezas materiales, normalmente mucho más todavía nos acomodamos. Eso es acomodarse, quedarse en sí mismo, ensimismarse, buscarse a sí mismo. Y eso es lo que nosotros, cuando uno se mira a sí mismo, simplemente se llama egoísmo, el ego. Entonces estoy cultivando solamente lo que a mí me gusta y como a mí me gusta. Y que a los otros le coman michi, que le coman michi. Pero entonces a mí me pone, si arecopaitela y cotenea, porque arecoila ese platita mía lleva. Angañan de yaro poco irende de anga, upebe agature repuneita lleva. Upebe de manduata, upebe ayuda en el que está en 10 arecotenese, ¿verdad? Eso es lo que nos suele pasar. Lastimosamente, yo digo así, y lo digo con el corazón en la mano, y a ella la gente, lo digo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque entonces nosotros sabemos dónde está Jesús, pero no lo miramos. Decimos, está ahí. Es como decir, se mañana otro lo hay. Está ahí. Amo otro Juan. Otra yuyo. Te voy a continuar de derecho, pero si anda mañana no lo miramos. Y peor todavía, no nos acercamos nosotros mismos a venerarlo, a hacer que entre en nuestra vida, a hacer que crezca en nuestro corazón, a hacer que crezca y fructifique en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Como comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe
Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero. Lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Hoy en día vemos muchas situaciones que nos están costando. Tenemos muchísimo trabajo, las noticias no son tan positivas. Vemos que el mundo está arrojándonos una necesidad de cosas materiales. Y me doy cuenta que entre más vemos esto, algo en nuestro corazón está implorando una verdadera felicidad, una alegría que las cosas pasajeras no nos los dan. Y por eso vamos a profundizar en qué es la alegría cristiana. Es verdad que nuestro corazón tiene muchísimas heridas, tiene debilidades, nos hemos equivocado, pero también nos damos cuenta que en ese corazón hay una necesidad de Dios. ¿Por qué hay esa necesidad? Porque en Lucas encontramos que nuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Y qué significa eso? Que alguien desde toda la eternidad ha pensado en nosotros, que hemos sido amados, llamados, reconocidos por alguien y que nos da la vida, que es Dios. Que tenemos una misión y que por algo estamos aquí. Y por lo mismo hay esa búsqueda de sentido de una verdadera felicidad, algo que nos llene el corazón. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero. Lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Es impresionante lo que una persona solo con una sonrisa puede aportar en nosotros. Es muy fuerte darnos cuenta que el reconocer lo que Dios hace en nosotros nos hace sonreír. Ver el pasado desde la mirada de Dios nos hace reconocer su presencia. Ver el pasado, ver a las personas como un regalo del cielo, nos hace cambiar la perspectiva. Y en cambio, cuando estamos mirando desde nosotros, desde lo que nos cuesta, algo queda nublado en lo que vivimos. Vamos a juntos leer un pasaje que nos puede dar muchísima luz sobre esto. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esto es la carta a los Filipenses que San Pablo les escribe. Y si lo resumimos, es como una invitación a darnos cuenta que hoy el mundo necesita testigos de alegría. Hoy el mundo necesita cristianos convencidos porque nos sabemos amados y mirados por Dios, que sabemos reconocer en nuestro corazón que alguien está obrando en nosotros. Hoy en día el testimonio de la alegría es muy importante. Hoy en día necesitamos personas, necesitamos situaciones que susciten en nosotros actos de esperanza, de fe y de amor. Por eso no dudemos. Cuando tengamos miedo, saber que nuestros nombres están escritos en el cielo nos puede dar una fuerza para seguir adelante con muchísimo amor y con mucha confianza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábado de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos mirando el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Nosotros hablábamos así, estábamos leyendo anteriormente que la estrella les lleva hasta Belén. Entonces ellos se sienten contentísimos, ¿verdad? Porque vuelven a ver esta estrella que precisamente desciende ahí sobre el lugar donde nació el niño, el Mesías. Entonces ya no es luz que dirige de forma imprecisa. No es ya una luz simplemente en forma imprecisa. Esto también es lindo, ¿verdad? Que meditemos. Esa primera estrella, una luz, todavía decíamos en forma vacilante, imprecisa, titilante hasta podemos decir, como que se nos prende y se nos apaga. Características, ¿verdad? De una estrella que podemos analógicamente, ¿verdad? O sea, en una comparación, decir para nuestra vida. Y entonces nos vamos, muy bien, nos vamos. Pero ¿qué pasa, queridos amigos? ¿Qué pasa, queridos hermanos, verdad? Cuando nosotros estamos haciendo este camino, cuando nosotros nos estamos dirigiendo hacia allí. Y verdaderamente esta estrella que era titilante, o esa pendo, esa pe, y así está, ¿verdad? Entonces eso indica también la característica de la vida cristiana, nuestra propia característica, porque muchas veces nosotros estamos en esa situación, a veces más, otras veces menos, algunos más, otros menos. Pero todos tenemos momentos, ¿verdad? Entonces, de nuestra luz que se prende y que se apaga. Y así como estamos mirando a las estrellas, podemos mirar también qué cosa. Y podemos mirar también nosotros el pica pica, por ejemplo, de tu coche. Allí, en Moilán de pica pica. Tic, 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 tic. Oína, en sería entonces lo nuestro, de nuestra propia vida. Vaya el año de pisca, ¿verdad? Entonces es como estamos. Pero también es interesante porque ese pica pica, ¿qué es lo que está haciendo? Y está diciéndote atención, ¿verdad? Está llamando la atención al otro que viene. A que yo estoy en una situación aquí especial. Estoy en una situación especial. No estoy en camino. No es certera la dirección que estoy llevando. ¿Verdad? Estoy ahora parado, ahora no me puedo mover. Estoy en una situación incierta, difícil. También eso suele suceder y me gusta muchísimo, ¿verdad? Algunas veces cuando hay esa lluvia torrencial allá, de tapere, y usted te digo, bueno, y gusta algo así porque a mí me encanta la lluvia, me encanta el agua, ahora veo chororó, ¿verdad? Y vos estás allá dentro de tu vehículo, eres joven rutena. Ciertamente que es peligroso, ¿verdad? Sobre todo aquí, porque nuestras señalizaciones de ella y hoy, porque no está marcada la ruta, es donde un bande. Bueno, pero casi todos los vehículos que ponen su pica pica, piqui, ande ahí en ¿verdad? Pero es un camino incierto, ¿verdad? Pero hay entonces, a pesar de que es incierto, sabes que hay una seguridad cuando hay esa luz, pero también hay entonces, como diciéndote, oscuridad. Seguridad, oscuridad, seguridad, inseguridad, pero hacemos ese camino. Allá es
¿verdad? Eso es lindo entonces ponerlo como una analogía, como una comparación, pero simplemente para entender también nuestro caminar de cada día. Porque en la medida en que nosotros tenemos esta luz que se prende y que se apaga, en la medida en que nosotros tenemos, ¿verdad?, esta presencia de un Dios que nos quiere, que nos llama, que se manifiesta, y nosotros nos ponemos en el camino. Recuerden que una vez que nos ponemos en el camino, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber imprecisiones. Nosotros no somos así ya a rajatabla, 100%, ¿verdad? Súper seguros de todo, ¿verdad? Sino que Dios se va manifestando, ¿verdad?, en nuestro caminar. Y eso es lo que nosotros aquí fuimos viendo. Pero ahora, una vez que se volvieron a poner, porque preguntan, quieren saber, ellos están en la luz, decíamos Israel, pero incluso son capaces de señalar, pero ellos no están en eso. Nosotros queremos en nuestra comodidad. Atención que muchas veces nosotros seguimos así. No nos ponemos entonces en este camino de búsqueda real del Señor. Y entonces dice, ya no es luz que dirige de forma imprecisa hacia el pueblo judío. Ahora entonces se nos presenta como una luz real, un reflector real que nos ilumina aquí y ahora. Entonces ya no es imprecisa, titilante, ¿verdad? Es la señal que, apoyada en la palabra de promesa, les conduce de una forma directa hasta Jesús el niño. Hasta Jesús el niño. Y por eso dice, después de oír, hay que escuchar al rey. Hasta incluso, ¿verdad?, el rey se puede hasta presentar aquí como enemigo, ¿verdad?, porque estaba sobresaltado. Los magos se dieron cuenta enseguida. ¿Verdad? ¿Por qué este se asusta tanto? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le molesta? También nosotros eso en nuestra propia vida lo sentimos así, ¿verdad? Hay muchas personas que se molestan cuando uno va haciendo ese camino del bien. El camino del bien, como decía el Papa Francisco, hace mucho lío. Pero no porque nosotros queremos hacer lío, ¿verdad?, sino que es el camino del bien lo que hace lío. Porque vos buscás hacer el bien y en la medida en que vos vas ventilando las cosas, vas iluminando las cosas, las oscuridades, o sea, la oscuridad de por sí, esas tinieblas, va desapareciendo. Hicimos varias comparaciones. En la medida en que sale el sol, automáticamente la oscuridad desaparece, queridos amigos. Entonces, eso es lo que aquí nos está queriendo indicar. Los magos se ponen en camino porque buscan esa presencia de Dios en su vida y en su corazón. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo este camino, ¿verdad? De reconocer, de conocer, de ver, de procurar entrar dentro de lo esencial y de lo fundamental que nos quiere transmitir aquí el autor sagrado. Entonces, fíjense que decíamos que todo se explica desde el hecho de que el pueblo de Israel, decíamos, no acepta al Cristo ni ha querido formar parte de la iglesia. No ha querido formar parte de la iglesia. Nosotros ahí entonces mirábamos que nosotros mismos podemos denunciarnos como cristianos, atención, porque somos nosotros los que estamos al frente, ¿verdad?, de esta comunidad. Pero ¿cómo lo estamos asumiendo o cómo lo estamos llevando adelante? Puede ser que nosotros mismos hagamos las propuestas o las promesas que al final del cuenta no responden a esa necesidad del pueblo, a esa necesidad que Dios quiere responder de una o de otra manera, pero que nosotros no estamos dejando actuar. Ha condenado a Jesús y ha perseguido a sus discípulos. Aquí sí que, y esto es duro, queridos amigos, ha condenado a Jesús, lo ha condenado, lo ha tratado entonces de esta manera. Pero nosotros sabemos que esta es simplemente una de las acciones iniciales, uno de los inicios, ¿verdad?, que Jesús va a sufrir. Pero fíjense, ya desde el primer momento viene a ser ese signo de contradicción que también nosotros hemos escuchado principalmente en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad?, en la presentación que hace María y José, pero más adelante, ¿verdad?, de ese niño pequeñito al templo, le presentan. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender esto? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente podemos todos estos elementos comprender? ¿Cómo es que se sienten perseguidos? ¿Cómo es que este niño que trae la salvación, sin embargo, tiene que sufrir toda la maldad, ¿verdad?, de aquellos que mezquinan y que quieren estar y mantener el poder, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces han condenado a Jesús y han perseguido a sus discípulos. Esta actitud se ha reflejado ya en la misma historia de ese niño. Por eso yo les decía, ¿verdad?, este es el inicio nada más. Esa espada que atravesará tu alma, que le dice, ¿verdad? Entonces, Simeón, el viejo, con experiencia, que sabe, que conoce. Atención, todo lo que es novedad, todo lo que es cambio, todo lo que es propuesta, enseguida uta, neacanario atarrayo. ¿Por qué? Y porque justamente estás tocando muy profundamente, ¿verdad? Estás llegando demasiado profundamente. Entonces, ya tenemos hay mucha gente, ¿verdad?, que se despierta, que de repente entiende, que de repente sabe qué es lo que está diciendo verdaderamente la Biblia, qué es lo que quiere decir la Biblia. Que no es simplemente entonces un libro como muchas veces algunos lo toman así, ¿verdad? Y eso son ya influencias, ¿verdad?, de los protestantes, ¿verdad?, como profecía, ¿verdad? O sea, leen ahí y la profecía es el cumplimiento a sí mismo, tal cual como está escrito, ahí mismo. Entonces, de tal color, de tal seña y tal dibujo y tal señal, así mismo, ¿entienden? Eso es no entender verdaderamente la Biblia. Eso es no entender la Biblia. Aquí justamente te está diciendo, ¿verdad?, que la actitud se refleja en la misma historia de este niño como signo de contradicción. Entonces no hace falta entonces ya ahora a ir detalle por detalle, sino que es la actitud, es la vida, es la acción, ¿verdad?, de este niño, de este Jesús, lo que después entonces se va manifestando y se va demostrando. Persiguen a Jesús desde la cuna y así sellan para siempre su destino y el destino de su iglesia. El destino de su iglesia. Por eso les estaba diciendo, ¿quiénes son los que al final de cuentas persiguen a Jesús? Mira que aquí te está presentando a ese niño. Pero ¿por qué les parece que el autor sagrado te presenta a un niño? Porque ese niño es verdaderamente un pobre niño débil. Ese niño no puede defenderse. Ese niño es perseguido. Ese niño entonces va a sufrir las fuerzas del poder de un despótico, ¿verdad? En este caso, de Herodes. Pero ahora ustedes ubíquenlo, mírenlo, desde cualquiera de las situaciones en que ustedes se encuentran, ¿entienden? En su propia familia muchas veces nosotros entonces nos comportamos
como déspotas, es decir, que imponemos, que perseguimos. Entonces es una forma de perseguir. Entonces la libertad y la posibilidad de que ese niño, ¿por qué se le presenta como un niño? No hace falta que sea un pequeñito, un niñito, ¿verdad? Puedo ser yo también con ciertas edades, pero cuando me siento impotente o cuando me siento débil ante ciertas situaciones, porque sé que el otro, como decimos nosotros, tiene la pluma o tiene el bolígrafo ahí entre sus manos, ese déspota puede escribir y puede decir cualquier cosa. Y lo que está escrito, como dice Pilato, escrito está, ¿entienden? Lo escrito está. Esta es una forma de un déspota, ¿verdad? De actuar, de decir, sin conocer, no le interesa. No le interesa lo que le va a decir el pueblo, que le llame, que quiera hablar con él, que no le haga caso, que no le reciba. Y eso sucede hoy en día también entre nosotros, ¿verdad? Y no solamente a nivel de nación, a nivel de pueblos, ¿verdad? Sufridos, o a través de nuestros indígenas que nosotros leemos, tantas veces vemos, ¿verdad? O pueblos campesinos, por una situación de debilidad en que se encuentra, en donde podemos encontrarles como niños, porque el niño es débil, el niño no puede defenderse solo. El niño necesita de papá, de mamá, que lo hagan crecer. Entonces, cuando viene un déspota, evidentemente que puede hacer cualquier cosa sobre esta pobre población, sobre esta pobre gente, sobre nosotros. ¿Por qué? Y porque se considera verdaderamente que tiene la última palabra, que tiene todo el poder. Y es eso lo que aquí verdaderamente entonces, ahora me entienden, ¿verdad? Lo que está queriendo anunciar y denunciar el autor sagrado. Te pone en la figura de Herodes cuál es la realidad del pueblo, cuál es la realidad de la gente, de ese hombre, ¿verdad? Que también cuando hablamos de los magos, ¿se acuerdan que Herodes al comienzo había cambiado todo el rostro también en Jerusalén? ¿Por qué? Porque ellos estaban en lo suyo, estaban viviendo bien, nadie les molestaba. Pero ahora de repente este niño, fíjense, este débil, este que no cuenta nada, pero sin embargo, como dice el Papa Francisco, está haciendo lío. O voy a poner el lío, entonces tenemos que actuar y buscamos subterfugios y buscamos la manera verdaderamente de denigrar y buscamos la manera de decir aquí está el error y aquí entonces se dan cuenta. Herodes busca de todo para poder aniquilar verdaderamente a ese que le está tocando, a ese que le está moviendo las estanterías. O también podemos decir a ese que le está serruchando el piso, ¿verdad? Le está serruchando la silla. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos caminando sobre este texto tan importante, tan interesante, tan lindo, ¿verdad? Que nos presenta la palabra de Dios. Estábamos hablando desde el profeta Oseas en este caso, ¿verdad? Desde dónde nos llama. Por eso decíamos en este texto que en el fondo el texto tiene todavía un contenido más viviente, decíamos. En aquel niño perseguido que retorna del destierro se han cumplido las palabras viejas, antiguas, de Egipto he llamado a mi hijo. Es decir, aquí en este pasaje también de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, nosotros encontramos enseguida, muy enseguida, estamos encontrando ¿a quién? A un Dios que interviene, a un Dios que hace acción, a un Dios que no nos abandona, a un Dios que está a nuestro lado. Y por eso dice, ¿verdad? Estas palabras más antiguas que nosotros encontramos en el profeta Oseas, por ejemplo, capítulo 11, versículo 1, desde Egipto, desde ese lugar, he llamado a mi hijo, porque porque le quiero, porque le amo. Esto sale de mis entrañas y entonces tengo que sostenerlo, tengo que llevarlo en la palma de mis manos. Jesús, la iglesia, es el auténtico Israel que vive en el exilio y que viene sin cesar hacia la nueva tierra, sostenido por la voz de Dios que es Padre y que promete. Aquí entonces ya te presentan los dos elementos. Jesús, por una parte, ¿verdad? La iglesia, por otra parte, porque es la continuación total. Nosotros en este sentido no podemos negar absolutamente, ¿verdad? Porque dentro de la historia de la salvación, si uno mira dentro de su macroestructura, lo va a comprender muy bien. Ya ella también ella va peñan de Yara, lleva oye cual cañan de hamba ella ñande catula ñamañaja ya ella en su gran organización de esta macroestructura, yo le digo, es decir, la idea principal de todo lo que quiere transmitirnos la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuál es el contenido esencial y fundamental, verdad, que nos quiere transmitir la Biblia? Y entonces encontramos aquí y vemos que Jesús, es decir, el centro, porque al final el centro de la historia lo vamos a encontrar aquí. Pero ahora vamos a entender dentro de esta macroestructura, porque un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos crea, imagen y semejanza, que el hombre, ¿verdad?, por su soberbia, el hombre por querer ser como Dios, entonces cae en el pecado. El hombre entonces se desvía de este camino tan importante por su orgullo. Al final de cuentas, entonces, aquí por lo menos cuando estamos diciendo que Jesús tiene que huir a Egipto, es por culpa de nuestra soberbia. Es por culpa entonces de nosotros. Yo soy la autoridad, yo tengo la pluma, yo soy el que decide, yo no escucho a nadie, yo no recibo a nadie. No quiero saber, ¿por qué le tengo que recibir a esa gente? ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad, porque yo conozco todo, porque yo. Ahí está el famoso yo, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que hace que una comunidad muera, evidentemente. Entonces, por un orgullo, por una forma, ¿verdad?, de decidir y por una manera, entonces, de afrontar nosotros ciertas dificultades, entonces preferimos que toda una comunidad muera. Todos están equivocados, porque yo, Shela y Guapá, decimos nosotros, ¿verdad? Y tantas veces ya hemos repetido en este sentido, ¿verdad? Esto es lo que significa verdaderamente. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos mirar, por eso nos dice, es inútil buscar un fondo histórico. Es inútil. Nuestro fondo histórico, nuestra realidad histórica es ahora. Lo que vos estás sufriendo, lo que vos estás padeciendo, lo que en tu vida, lo que en tu iglesia, lo que en tu comunidad,
lo que en tu país está sucediendo, lo que en el mundo sucede. Ese es el verdadero fondo histórico. Esto es narración, esto que nosotros encontramos aquí. Es iluminación profunda, ¿verdad? De un Dios que se revela, de un Dios que se da a conocer en tu camino de historia. Esto es histórico en el sentido de que nosotros vamos haciendo historia. La historia que se realiza en el día a día, porque si no, la palabra de Dios o si no la Biblia no tendría ningún sentido. ¿Por qué la Biblia no tendría ningún sentido? Porque si es solamente un libro de historia, un libro que quedó en el recuerdo, entonces yo digo, mira, pobrecito lo que sucedió en aquel tiempo, pobrecito. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy coman y coman, lleva. Sin embargo, no, porque aquí entonces te vuelve a hacer reflexionar. Y entonces desde aquí uno puede volver a reproyectarse, porque el sentido pedagógico de la Biblia es que mirando los errores, o mirando los triunfos, o mirando la gracia de Dios que actúa en el hombre, en la comunidad, en ese pueblo, ¿verdad?, elegido de Dios, con sus errores, con sus sombras, con sus luces, con sus maravillas realizadas, entonces se pueda hoy actualizar. Tiene que ser una historia actual. Es una historia del hoy. Es una historia donde nosotros entonces vamos escribiendo actualmente. Y tal vez nosotros preferimos, como Herodes, seguimos escribiendo una historia que hagamos o que hacemos huir, ¿verdad?, al niño Dios. Hacemos huir a José y a María de esa renovación, de esa novedad de vida que está trayendo, ¿verdad?, que Dios nos está trayendo, que Dios se ha encarnado, que Dios está entonces actuando de una o de otra manera con la fuerza de su espíritu. Pero sin embargo nosotros, con nuestro gran orgullo, con nuestra forma de ser, porque nosotros somos los que tenemos la última palabra y porque nosotros tenemos en una organización humana, ¿verdad? Porque recuerden que Dios actúa a través de la acción humana. Y por eso es que nosotros tenemos que, lastimosamente también, ¿verdad?, pero lo tenemos que mirar con mucha fe, ¿verdad? Y lo miramos con mucha fe. A pesar de que descubrimos en esto injusticias, a pesar de que le hacemos correr, ¿verdad?, lo hacemos huir, lo mandamos a Egipto. Y decíamos que aquí entonces Jesús, la iglesia, es el auténtico Israel que vive en el exilio y que viene sin cesar hacia la nueva tierra. Viene sin cesar. Es decir, va a estar golpeando nuestras puertas, va a estar golpeando nuestras comunidades, va a seguir insistiendo entonces con nuestra vida. Dale, pueblo, no se dejen, tenemos que luchar, tenemos que conseguir. Y así entonces volvemos a mirar. Es la nueva tierra sostenido por la voz de Dios que es Padre y que promete. Entonces, queridos amigos, la profundidad teológica de San Mateo es enorme. Huir a Egipto tiene una clave de responsabilidad muy, muy grande en nosotros. O somos los que sufrimos y tenemos que huir por el peso, entonces, de algunas situaciones difíciles, ¿verdad?, de despotismo, o también nosotros, al estar en ciertas situaciones, estamos actuando como estos déspotas, Herodes. Que no suceda eso con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir reflexionando. La palabra de Dios es riquísima. La teología que nosotros encontramos en Mateo es excepcional. Pero sobre todo nuestro curso bíblico tiene que ser para que entendamos y sepamos qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ya decíamos que es inútil buscar un fondo histórico. El fondo histórico, la realidad es la que hoy nosotros estamos viviendo. Me despido por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Vamos a seguir profundizando en esto. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.